Imagina a La Habana de los años 50, una ciudad cosmopolita de reputación exótica y permisiva que se había convertido en un destino turístico de excelencia. Restaurantes, clubes nocturnos y casinos sobraban en una ciudad siempre lista para sorprender a visitantes de todo el mundo. Celebridades como Frank Sinatra y Ava Gardner visitaban La Habana, e incluso mafiosos estadounidenses como Lucky Luciano y Meyer Lansky venían a jugar con sus fortunas al paraíso tropical. Fue en este escenario vibrante y próspero donde nació el cha-cha-cha. Corrían el año 1953, recién triunfado el cha-cha-cha. El cha-cha-cha se desarrolló en Cuba a principios de la década de 1950 y en poco tiempo ganó popularidad hasta convertirse en uno de los más contagiosos bailes del momento, dentro y fuera de Cuba. Este nuevo ritmo nació del genio creativo del compositor y violinista Enrique Jorrín, quien comenzó su carrera tocando para la Orquesta América. Esta era una orquesta charanga que tocaba música bailable combinando instrumentos europeos y criollos. Durante la primera mitad del siglo XX, este tipo de orquestas habían popularizado otros géneros musicales cubanos, como el danzón. El formato instrumental consistía de una flauta de 5 llaves de origen francés, un clarinete, 1 o 2 violines, piano, contrabajo, pailas cubanas y güiro. La orquesta charanga se había desarrollado a partir de la orquesta típica, en la que prevalecían instrumentos de viento y una sección rítmica donde el tímpano se hacía notar. Con la orquesta charanga, el género pasó a tener secciones musicales delimitadas, con componentes tímbricos característicos. Las cuerdas, la flauta y el piano se volvieron instrumentos solistas que se alternaban en secciones improvisatorias. Estas características serían luego transferidas del danzón al cha-cha-cha. En las primeras décadas del siglo XX, el danzón comenzó también a incorporar elementos de otros géneros musicales cubanos, después de que el compositor, director y clarinetista José Urfé revolucionase el género al insertar en su parte final un montuno. El primer ejemplar de esta innovación musical fue el bombín de Barreto. El caso del bombín de Barreto, cuando mi padre, José Urfé, lo escribió en el año 1910, él regresaba de un viaje por Santiago de Cuba, por Oriente, y en Puerto Padre, que es el lugar donde nació Enrique Peña, director de la orquesta, a la cual pertenecía mi padre y José Belén Puig. Allí en Puerto Padre él escuchó el ritmo del son, le gustó mucho. Entonces cuando regresó a La Habana, después de aquella tournée, pues se le ocurrió hacer ese danzón para hacer una especie de broma, ¿no?, a su gran amigo y compañero de la orquesta, Julián Barreto. Entonces papá, con el bombín de Barreto, desarrolla el danzón en base a la incorporación del son. Ya a partir de ahí el danzón adquirió su forma definitiva. En este caso voy a tocar la última parte, que es la parte creadora del bombín de Barreto. Ahora escucha cuán similar suena la cadencia contagiosa del montuno en un son oriental del dúo Los Compadres. Inicialmente, Enrique Jorrín también compuso danzones, donde además de montunos, incluyó estribillos vocales contagiosos. Esta sección musical, al ser más movida, no solo motivaba a los bailarines a soltarse, sino que además les invitaba a cantar con el resto de la orquesta. Ya entrada la segunda mitad del siglo XX, los bailarines cubanos bailaban el mambo, pero esta música explosiva de carácter acelerado y coreografía desafiante no siempre estaba al alcance del bailarín promedio. En una muestra clara de sabiduría musical, Jorrín entendió que necesitaba simplificar la textura densa y los ritmos sincopados del mambo, sin dejar que la música se desacelerara demasiado o se volviera predecible, como lo había sido en el danzón.
Es realmente de esta fórmula musical perfectamente calibrada de donde nació el cha-cha-cha. Jorrín le dio al danzón lo que le faltaba y le quitó al mambo lo que le sobraba, llenando así un vacío entre mambos y danzones que podía mantener el entusiasmo tanto del público como de los bailarines. En 1951, Jorrín compuso su primer cha-cha-cha característico, La Engañadora. Pasó así. Lo que me inspiró fue cierta persona, una mujer bellísima que venía por la calle de Infanta, era sobre el año 50, se paralizaron casi los tranvías, las guaguas, todo para mirar a aquella mujer. Hubo un señor que se puso a hacerle como reverencia a la señora por lo bella que le parecía, entonces la señora le tiró una mirada de esa bastante violenta, y entonces él dijo, tanto fuerte, y cuando viene a ver es de goma. En el texto de la canción se descubre eventualmente que la mujer en cuestión falseaba la belleza de su figura rellenando sus curvas. La letra nos regala una frase que quedará para siempre en el repertorio popular cubano. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste. Al difundirse la grabación de La Engañadora en 1953, este nuevo ritmo se convierte en el hit del momento. Comenzaba así la era del cha-cha-cha. Mira que los tiempos cambian, sí, ya de solo queda uno. El nombre de este nuevo género musical se inspiró en los pasos de los bailarines que bailaban con la música de Jorrín en el Silver Star Club, un club de baile situado en Prado y Neptuno, una icónica esquina de La Habana. Cuando los bailarines respondían con sus movimientos a las particularidades del nuevo ritmo, se escuchaba repetidamente el sonido de sus zapatos rozando las baldosas españolas del salón. Este rozar del suelo daría lugar al paso básico del baile del cha-cha-cha, que se conoce como escobillo, quizás porque el sonido resultante sería similar si se utilizara una escoba para barrer el suelo. El escobillo sigue un patrón alternante que se popularizó rápidamente incluso fuera de Cuba. En los Estados Unidos, por ejemplo, se comercializaron manuales con instrucciones detalladas para aprender a bailar el cha-cha-cha. El paso básico se marcaba así: 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. A veces se ejecutaba moviendo el cuerpo hacia adelante y hacia detrás, y otras veces en dirección diagonal. A este paso básico se añadían también vueltas de pareja y un movimiento de brazos que respondía a la música de manera cadenciosa. Como heredero que fue del danzón, el cha-cha-cha tuvo una estructura similar que alternaba estribillos y melodías hasta llegar al montuno hacia el final de la canción. El flautista continuó teniendo un papel como solista y las melodías de los violines se alternaban con la flauta y las voces de una manera que se había estandarizado con el danzón. La diferencia más obvia que podemos encontrar entre el danzón y el cha-cha-cha está en la célula rítmica que representa a cada género. La célula rítmica principal del danzón es el baqueteo. Se trata de un ritmo sincopado que suena así. En el cha-cha-cha, la base rítmica se simplifica, manteniendo el ritmo siempre en la primera mitad de cada tiempo del compás. El ritmo del cha-cha-cha se distingue también por el uso de la campana, que lleva la estructura del compás, tocando 4 negras con la mano dominante del timbalero. La otra mano toca un tono ahogado o seco en el segundo tiempo y un tono abierto en el cuarto tiempo. Este patrón, que se conoce como sobado, complementa los ritmos de la conga y el bajo en el cha-cha-cha.
cuestión de años, el cha-cha-cha eclipsó tanto al mambo como al danzón, convirtiéndose por mucho tiempo en uno de los estilos de bailes más populares de Cuba. Otros compositores que estaban también familiarizados con la técnica de componer danzones desataron su creatividad en el nuevo baile popular. Rosendo Ruiz, Félix Reina, Richard Ewes, Rafael Day, todos contribuyeron al género del cha-cha-cha con melodías contagiosas y letras tan originales y divertidas que aún son recordadas y apreciadas por el pueblo cubano. El arraigo de estas letras en la memoria de los cubanos dentro y fuera de Cuba se debe quizás al hecho de que, siendo descriptivas como son del momento en el que fueron creadas, estas historias describen vívidamente una realidad social y económica que parece hoy prácticamente inaccesible para los cubanos. El bodeguero, el alardoso, los marcianos, Rico Vacilón, me lo dijo Adela, la lista sigue y sigue. Estas son solo algunas de las historias más memorables que nos dieron los creadores del cha-cha-cha. Aunque el ritmo se originó con Enrique Jorrín y la Orquesta América, la Orquesta Aragón de Rafael Day y Richard Ewes y la Orquesta Fajardo y sus estrellas de José Fajardo también fueron claves en el éxito y desarrollo del género dentro de Cuba. Por otra parte, el ascenso coincidente de la televisión y los discos de vinilo en la década de 1950 facilitaron la repentina popularidad internacional de la música y el baile del cha-cha-cha. Si regresas hoy a Prado y Neptuno buscando el Silver Star Club, no encontrarás nada más que un edificio en ruinas, justo allí, donde hace poco más de medio siglo se tocaba en vivo uno de los ritmos más contagiosos de la isla de Cuba. Las baldosas españolas, que con su sonido suscitaron el nombre del género, han desaparecido y no hay músicos ni bailarines en el salón. Si te decides a mirar desde una ventana del club, solo te espera el fantasma de una Habana que fue y ya no es. Es casi un milagro que hasta el día de hoy, a pesar de los terribles estándares de vida y del constante abuso de poder que ha sufrido el pueblo de Cuba, la isla continúe generando algunos de los mejores y más respetados músicos del mundo. Quizás esto solo sea posible porque las raíces de la música cubana son increíblemente sólidas y los músicos de la isla todavía alimentan su musa y cultivan su técnica con las contribuciones musicales de maestros del pasado como Enrique Jorrín y su cha-cha-cha.